Soy Andrea Millán y para la asignatura Geopolítica y Desarrollo hablaré acerca de la industria petrolera internacional. El petróleo desde hace muchos años, hacia el año 3000 a.C., ya era utilizado en el Medio Oriente. Los babilonios lo utilizaban para hacer impermeables sus botes y sus viviendas. Así también pues hacían las preparaciones de las momias con el petróleo. Fue evolucionando y la industria petrolera como la conocemos pues evolucionó en los Estados Unidos cuando se descubrió el primer pozo de petróleo. Asimismo, más tarde, Carl Benz inventó el primer automóvil y luego Ford creó un automóvil para que fuera de acceso de muchas personas. Evidentemente el hidrocarburo se hizo pues más necesario, aumentó la demanda debido a que, bueno, proviene la gasolina del petróleo. El descubrimiento del petróleo en 1908 en una nación árabe evolucionó también y dándose esto hacia el Medio Oriente y dándole un posicionamiento en cuanto a la industria. La Primera Guerra Mundial y el petróleo fue un proceso bastante importante hacia el año 1914 y 1918 debido a que los combustibles que utilizaban los barcos y los países que tenían acceso a ellos se dieron cuenta que eran mucho más rápidos que utilizar carbón, y eso representó una evolución y un crecimiento de la industria. Posteriormente, bueno, se prolifera el uso de automóviles y pasa la primera crisis de petróleo mundial en 1973. Luego ocurre la Guerra del Golfo, que fue una lucha de intereses entre Irak cuando invadió Kuwait, quien luego pues Estados Unidos intervino. Asimismo, en 1998, la revolución de la fracturación hidráulica en Estados Unidos, en un proceso en el que el petróleo era extraído con una técnica en particular que era la fracturación hidráulica. Así pues fue evolucionando, y parte de las características principales que podemos nombrar acerca de esta industria es que incluye el procesos globales de exploración, extracción, refino y transporte. El petróleo es la materia prima de muchos productos químicos, incluyendo farmacéuticos, disolventes, fertilizantes. Asimismo, el mundo en general consume 30.000 millones de barriles de petróleo por año, lo que hace una industria pues bastante grande, y el petróleo comenzó a tener fuerza cuando fuerte demanda para el siglo XX, que se convirtió en una de las principales materias primas del comercio mundial y es una actividad primaria. Asimismo, en el año 1536, enfocándonos hacia Venezuela, es una de las primeras exportaciones documentadas del crudo venezolano. Además, en el año 1873 se crea la hacienda La Alquitrana en el estado Táchira, la primera compañía petrolera de Venezuela. Así pues se fue descubriendo más y más las posibilidades y las capacidades que tenía las tierras venezolanas para pues expandir y exportar ese petróleo. No son parte del OPEP, pero sí son productores de petróleo. Son Sudán, México, Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán y Egipto. Asimismo, pues existen algunos parámetros mundiales para el petróleo entre West Texas, Brent, OPEP, Arabic Light y Dubai.